saludarles, compañeros. Buenas tardes y compañeras. Pues acá estamos nuevamente para iniciar y ya terminamos conversamos sobre el artículo 16 de la Constitución. Quiero comentarles que un momentito, aunque ustedes ya lo conocen o ya ustedes han oído, ya seguramente han desarrollado en las clases, etcétera, el artículo 17 de la Constitución. Quiero que veamos un momentito el artículo 17 de la Constitución. ¿Se recuerdan que sí? Ya lo habíamos mencionado. De hecho, ya lo habíamos cruzado con el Código Procesal Penal y el Código Penal. Ya ustedes lo habían cruzado en los artículos, ¿verdad? Pero solo quiero recordarlo nada más por la garantía que representa, que es muy importante el tema del principio de legalidad. Entonces, lo que encontramos en el artículo 17 en materia de derechos humanos es el principio de legalidad, ¿verdad? Que ese, se recuerdan que lo habíamos conectado con el artículo, lo habíamos conectado con el artículo 1 del Código Penal y que también lo habíamos relacionado con el artículo 1 y 2 del Procesal Penal, ¿verdad? Bueno, entonces, muy bien, Zoila. Entonces, ya los habíamos relacionado, pero solo rápidamente, a pesar de que ya lo habíamos comentado, solo quiero recordarles que vean entonces el principio de legalidad en materia de legalidad en materia general en relación a que si algo no está en una ley, si no existe una ley específica que señale que algo es prohibido, entonces no es prohibido, ¿verdad? Se necesita que haya una ley para que una conducta sea prohibitiva, pero también deben tomar en cuenta que también se necesita que haya una ley para que la pena también sea aplicable. Puede darse el caso que hay una figura que es prohibida, pero no hay pena. Entonces se necesita que tanto el hecho generador de la figura delictiva esté regulada en la ley, como igualmente esté la pena también. Por ejemplo, es muy común que las personas siempre hablen, por ejemplo, se recuerdan que lo mencionábamos, aquel delito de negligencia médica. Entonces, no existe un delito de negligencia médica en nuestra legislación. Igualmente, tampoco existe un delito de acoso sexual en nuestra legislación. Entonces, no podríamos procesar a nadie por el delito de negligencia médica o, en su caso, no podríamos procesarlo por el delito de acoso, porque no están regulados esos delitos. Ahora, pero no quiere decir que no se pueda hacer nada tampoco. Lo que podría pasar es que busquemos delitos que se acomoden más a la conducta o que se acerquen a la conducta. Por ejemplo, si yo lo que quiero es señalar que un médico causó un daño cuando estaba operando, entonces para eso están los delitos de lesiones. Entonces no voy a usar el delito de negligencia médica, pero hay delito de lesiones. Y si yo lo que quiero decir es que una persona falleció por una mala práctica de un médico, entonces para eso hay homicidio culposo. O en su caso el homicidio, el homicidio doloso, ¿verdad? El homicidio. Entonces, no quiere decir que no se pueda hacer nada. Lo que quiere decir es que tendríamos que tomar en cuenta que si la figura delictiva no está, yo tenga que buscar otra que se le acomode.
Entonces, el principio de legalidad lo que tiene es que me proporciona esa oportunidad de que no me pueden inventar delitos, no me pueden resultar con que ahora algo es prohibido cuando yo no sabía que eso era prohibido o no estaba contenido en la ley. Eso es lo que protege el principio de legalidad. Básicamente lo que va a proteger entonces es eso, es esa actitud de que no me resulten de repente con algo que es prohibido, yo ni sabía que eso era prohibido, ¿verdad? En esencia eso es. Y es uno de los principios más importantes que tiene nuestra legislación, ¿verdad? Es de los más importantes. Y además es bueno que sepan ustedes también que nuestra constitución también tiene otro principio de legalidad en la Constitución, no solo es el que nosotros conocemos, es decir, si hablamos de principio de legalidad, pensando en el tema de principio de legalidad, la Constitución en esencia tiene dos artículos que regulan el concepto de principio de legalidad. Digamos que está el principio de legalidad en materia general o en materia de derechos humanos, que está en el artículo 17, pero si ustedes ven el artículo 239 de la Constitución y lo relacionan con el 17, también van a ver que en el 239 también encuentran otro principio de legalidad, ¿verdad? Solo que este es el principio de legalidad. ¿En qué materia está ahí, compañeros? En materia tributaria, licenciado. Exactamente. Entonces, la Constitución en esencia contiene dos principios de legalidad. El principio de legalidad en materia de los derechos individuales o derechos individuales y políticos, como parte de los derechos humanos, y en el 239 el principio de legalidad en materia tributaria, pero que también es un principio que, a pesar de que es en materia tributaria, también protege los derechos de los habitantes, en el sentido que no me van a resultar con un impuesto o poniéndome un impuesto que no está basado en ley. Habrán oído ustedes o habrán escuchado que, por ejemplo, hay ciertos pueblos que cuando ahora para Semana Santa la gente quiere viajar y resulta que en la entrada del pueblo ponen una caseta y comienzan a cobrar 15 quetzales para entrar al pueblo, por ejemplo. Entonces habrán oído, no van y que quieren cobrar para entrar al pueblo, pero ahí lo que se está violentando es el principio de legalidad del 239, porque solo el Congreso de la República puede establecer con los procedimientos de ley los tributos, ¿verdad? Solo el Congreso de la República lo puede hacer. Entonces, no puede venir un funcionario, inventarse un tributo y ahora ponerlo y ahora cobrarnos por ese tributo. Entonces, eso es, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Por eso lo quería mencionar yo en este caso. ¿Qué manda Byron? Por eso lo quería mencionar ahora. Licenciado, buenas tardes compañeros. Este principio de legalidad en materia tributaria es lo que pasó hace más o menos unos 15 años aquí en Antigua Guatemala, cuando un alcalde pretendía cobrarle a todo El que entrara, ciudadano el que entrara al municipio. ajá, entrar al municipio aunque sea de paso y nos ponía la multa por no pagar. Sí, vea usted el 239 y ahí está la respuesta, Byron. Ahí, y ese está más desarrollado que el 17 inclusive, porque ese establece todo lo que deben contener cuando se quiere imponer un tributo o un cobro, ¿verdad? Bueno, eh, dejemos esa parte ahí, regresemos a la Constitución, compañeros, y ahora vamos al artículo 18. Ahora, en el caso del artículo 18, ¿se recuerdan ustedes que hace poquito, ahorita que estábamos en elecciones, había una candidata presidencial, una candidata a presidenta que estaba ofreciendo la pena de muerte, ¿verdad? Y que eso fue hace poco.
Entonces, en relación a eso, les dejé a mí me pidieron hacer una como plática, como una conversación para explicar si era posible eso de la pena de muerte, ¿verdad? Entonces ahí, compañeros, ahí les dejé el enlace en el tablero, les dejé el enlace de un video que yo subí en relación al tema de la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, hay que verlo, compañeros, y en base a eso, yo no voy a desarrollar el artículo 18, porque ahí en ese video está todo desarrollado, todo lo relacionado a la pena de muerte. Entonces, véanlo, por favor, y ahí ya, ya tienen ustedes todo lo necesario para saber si la pena de muerte se puede aplicar o no se puede aplicar en Guatemala, ¿verdad? Ahí tienen todo lo necesario. Y además nos sirve tener presente eso porque, como lo vieron ahorita en las elecciones que recientemente pasaron, había una candidata que tenía abogados a su alrededor, que había un grupo de abogados apoyándola, y magistrados algunos, y que ellas decían que ella cuando llegara iba a poner la pena de muerte, ¿verdad? Y iba a imponer la pena de muerte. Entonces, derivado de eso, yo subí un video y ahí lo pueden ver ustedes. Está en una página que yo tengo y ahí no se necesita contraseña ni nada, sino que directamente lo pueden ver ahí. Entonces, tómense su tiempo y en cuanto tengan oportunidad, vean ese video, ¿verdad? Bueno, como ese tema ahí está en el video, lo pueden ver allá, vamos a continuar con otro tema que quiero abordar. Yo les quiero preguntar a ustedes, compañeros, aprovechando de otro tema, me voy a saltar un poquito los artículos porque necesito abordar un artículo que está más adelante, pero que me va a servir para avanzar en el contenido. Les quiero preguntar a ustedes, ¿qué ley es digamos, si yo hago una pirámide, ¿cuál es la ley de mayor rango en nuestro país? ¿Cuál es la ley, la mera, la que manda? Buenas tardes, licenciado. Es la Constitución de acuerdo a la pirámide de Kelsen. Bueno, la Constitución. Byron, ¿qué dice usted, Byron? Sí, licenciado, lo que afirma la compañera, la pirámide de Kelsen. No, de acuerdo perdón, de acuerdo con la pirámide de Kelsen, dijo Elizabeth. ¿Y usted dice de acuerdo con qué? La pirámide de Kelsen sería la Constitución, y normada en la Constitución solo los acuerdos en materia de derechos humanos están por encima de. Sí, pero espérense, compañeros. Regresemos unos segundos. Acuérdense que como buenos juristas, y eso es lo que por eso es que yo no acepto a veces comentarios que yo a veces digo, a veces de trabajadora social o de psicólogo, de sociólogo y de otra cosa, menos de abogado. Todo lo que ustedes digan. Siempre pónganse una meta, compañeros. Cada vez que ustedes opinen algo, cada vez que digan algo, entonces están ustedes frente a su público, un juez, una conferencia o lo que sea, y ustedes dicen algo rápido, adentro de su mente, piensen en su fundamento. Es decir, procuren, compañeros, no digan cosas de las cuales no tienen un fundamento, ¿verdad? Entonces, si en el momento están en un lugar y en ese momento dicen, yo me acuerdo, y entonces dice, permitime, déjame revisar, pero yo me acuerdo que había algo sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, ahora yo les pregunto nuevamente, Elizabeth, Byron, Belinda y los que querían participar, ¿cuál es la ley que manda en este país? Pero eso sí, antes de responder, piensen. Necesito el fundamento, no es opinar por opinar. Belinda. Licenciado, para mí es la Constitución porque de acuerdo a la Constitución es de ahí donde se rigen todas las ramas del derecho, ¿verdad? Donde ya viene Espérame, Belinda.
Mire, pues usted como buena estudiante de Derecho ya me está hablando ahí de más, enredando. Va. Su fundamento. No, no lo tengo, licenciado. Pero entonces acuérdense, pues, compañeros, cada vez que yo diga algo, siempre procuren tener en mente su fundamento. Wilfido. Sí, licenciado, según el artículo 175 de la Constitución, jerarquía constitucional, ahí se fundamenta de que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Va. Vayan a verlo, compañeros. Dice Wilfido, artículo 175. ¿De dónde, Wilfido? De la Constitución Política de la República de Guatemala. Vayan a verlo, compañeros. Artículo 175. ¿En qué parte exactamente dice que la Constitución es la que manda? Belinda. En la parte orgánica. No, esa es no, yo no digo, no estoy hablando de la división constitucional. Okay. Yo digo, ¿en qué parte del artículo? En el... Bueno, alguien que lo tenga, compañeros. ¿Quién más? ¿Quién lo tiene? Es en el segundo párrafo, licenciado. ¿En dónde exactamente, Belinda? ¿Dónde? En donde dice las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma. No, ahí no. Ahí no. Licenciado, gracias, licenciado. Buenas tardes. Si el artículo 175, jerarquía constitucional, ninguna ley podrá contrariar a las disposiciones de la Constitución. ¿Qué más? ¿Qué más? Siga, le falta. ¿Qué más? Siga. Ok. Veamos, lo voy a leer mejor. No lo lea, dígame, no me lo lea, porque usted aplique conmigo el principio que el juez sabe el derecho. Yo lo sé, yo quiero que usted me lo explique, no que me lo lea. Dígame, ¿dónde dice, en qué parte? Pero así platicadito. Para mí es el párrafo primero, el que yo le comentaba, que ninguna ley puede contrariar las... Ajá. ¿Y qué pasa si contrarían a la Constitución? Dice que las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son ipso iure, que es el principio de supremacía constitucional. Espéreme, no, Elizabeth, ahí se está comiendo una palabra. Que tergiversen los mandatos constitucionales son nulas, ipso iure. Para mí es principio de supremacía constitucional. Va. Belinda, ¿qué quería decir? Pienso que tal vez la palabra a la que usted se refería, que la compañera había omitido, era la de ipso iure, que significa pleno derecho. No, yo la que estaba pidiendo que se le había omitido de la de son nulas. Son nulas. Muy bien, licenciado. Va. Dejen pendiente esa palabra ipso iure, déjenla ahí pendiente, después voy a aclarar algo de ese tema. ¿Algo más, compañeros? Nuevamente les pregunto, ¿cuál es la ley que más autoridad tiene en este país? Necesito que me digan cuál, su fundamento, que no sea el 175. No hay voluntarios o voluntarias. Vean el 44, compañeros. ¿Dónde? ¿Dónde dice quién es la que manda? Licenciado, será donde dice serán nulas ipso iure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuya, restrinjan o tergiversen los derechos de la Constitución que la Constitución garantiza. Gracias, Jimmy. En el artículo 44 constitucional podría ser en el interés social prevalece sobre el interés particular. No. No, ahí no, ahí lo que está, cuando dice el interés social prevalece sobre el interés particular, lo que nos está diciendo, esa parte donde dice el interés social prevalece sobre el particular,
Este es un derivado de la democracia, de la característica de que somos un Estado democrático, en donde lo que beneficia a la mayoría es lo que más cuenta, lo que más vale, por decirlo así. Entonces, cuando dice que el interés social prevalece sobre el particular, esto es derivado de los principios democráticos, y ahí lo que nos está mandando a decir es que cuando hay algo que le haga bien a la mayoría, entonces prevalece lo que le hace bien a la mayoría y no a la minoría, ¿verdad? Eso es básicamente, Jimmy, lo que significa esa frase, ¿verdad? Todo lo que le haga bien a la mayoría es más importante, prevalecerá, y no lo que le favorezca a la minoría. Entonces, si tenemos un grupo de 100 personas y en las 100 personas hay 70 que quieren algo y 30 que no, entonces, o hay 70 que les conviene, que les favorece algo, y hay 30 que no, entonces prevalece los 30. Y es importante que vean que yo estoy usando la palabra mayoría. Mayoría no son todos. Es decir, nosotros no tenemos obligación a que todos estemos de acuerdo con algo. Digamos, por ejemplo, ahorita hay 49 personas aquí en la clase, hay 49. Si tomamos una decisión, no necesitamos que los 49 estén de acuerdo. Con la mitad más uno que esté de acuerdo, se toma la decisión. No tenemos que estar esperando que todos. Y esta es una característica de la democracia, el tema donde la mayoría es la que prevalece. Bueno, como vieron, compañeros, lo que dijo Flor, llevamos entonces 2 artículos que garantizan la supremacía constitucional. 2 artículos, el 44 y el 175. Ahora vean, compañeros, el 204. Ya, licenciado. Ajá, ¿dónde está lo que estamos hablando? Licenciado, está donde dice el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Ajá. Es al final de casi la última parte, las últimas 2 líneas del artículo 204, condiciones esenciales de la administración de justicia. Va. Entonces, compañeros, ¿qué es lo que acabamos de establecer? Establecimos cuáles son los artículos que garantizan la supremacía constitucional y que argumentan la supremacía constitucional. ¿Por qué quería yo que quedaran esos artículos? Porque no es válido, es decir, el tema de la pirámide de Kelsen es doctrina. Y la doctrina no va primero, compañeros. La doctrina no se usa primero. Jorge, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado. Solo quisiera ver que también no sé si el artículo 114 de la ley de amparo entraría también ahí como base de la jerarquía. Sí, Jorge, exactamente. 114 y 113 de la ley de amparo, ¿verdad? Y también vean, aprovechando lo que Jorge decía, compañeros, vean el 9 de la ley del organismo judicial. 9 de la ley del organismo judicial. ¿Ya? Sí, licenciado, ya. Se lo leo. ¿En qué parte está? Lo que no me lo lea, solo dígame en qué parte está el tema que estamos abordando.
Procuren cuando yo les digo, por ejemplo, no me lo lean, solo díganme en qué parte, es para que se vayan acostumbrando, compañeros, que cuando invoquen leyes, no necesariamente las tienen que leer, ponerse y leerlas. Ustedes digan lo que dice la ley, lo pueden decir, no necesariamente con mucha exactitud, pueden faltarle algunas palabritas, pero acostúmbrense a que cuando fundamenten sus argumentos, no siempre van a tener ustedes ahí la ley en la mano, ¿va? Entonces, pero no hagan eso de permitime, te voy a dar el fundamento y por fuerza lo lean. Usted diga, mira, el artículo 9 de la ley del organismo judicial regula, ¿qué regula, Flor? El principio de supremacía constitucional. Ajá, ¿y qué dice en relación a eso? En sus palabras, ¿qué dice de lo que estamos hablando? Que la Constitución va a prevalecer sobre cualquier tratado, convención de, no sé, Sí, eso. Que la Constitución, ustedes imagínense cuando están los estudiantes de Derecho en torno a una mesa de copas allá por la Chicha o en algún lugar de esos sacrílegos y están en torno a una mesa de copas y se ponen filósofos. Yo no sé si ustedes se han juntado, que como ustedes empezaron con la virtualidad, no sé si algún día se han reunido en persona. Yo estoy haciendo lo posible para que nosotros tengamos un día presencial de clases. Yo estoy pidiendo que un día nos veamos, ¿verdad? Claro que ahí no van a ver tan atractivo, tan interesante, porque ya el filtro ya no va a estar, pues, pero me voy a correr el riesgo, ¿verdad? Pero lo que yo le quiero decir es que cuando están en torno a una mesa de copas y se ponen analíticos y todo, ahí no va, ni modo que en torno a una mesa de copas van a decir, espérame vos, quítame las botellas, quítame el hielo, quítame el limón y todo, y van a sacar, espérate, voy a sacar mi código, no. Entonces, es ahí donde ustedes dicen, así como dijo Flor, no vos, es que mira, pues la Constitución prevalece, porque fíjate que la ley del organismo judicial dice que prevalecerá sobre cualquier ley, sobre cualquier norma, y que nada la puede contradecir. Así dice, fíjate vos, así va. Así es, vayan acostumbrándose a hablar también así, ¿verdad? Byron, ¿qué quería decir? El Colegio de Abogados está invitando a todos los miembros y a los futuros para la celebración del Día del Abogado. Más que todo está invitando a los abogados, Byron. No creo, yo no lo he visto, pero como conozco que son bien agarrados los del colegio, no creo que estén invitando a los futuros porque sería invitar a los estudiantes y acá ya se menos agarrados, ¿va? Cuando dice agremiados, dice, ¿va? Cuando son agremiados son los miembros del colegio de abogados. En algún momento yo les voy a explicar un poquito eso porque yo también más adelantito les explico ese tema de qué somos, etcétera, pero lo vamos a ver ahí. Sigamos pues entonces, compañeros. Eso que decía Byron es porque el 24 es el día del abogado. Por esto es que se están haciendo estas actividades porque el 24 es el día del abogado. Yo esperaría que dentro de unos 2 o 3 años, el 24 de septiembre, estén festejando ustedes también, ¿verdad? Entonces, ahí ya les va a corresponder a ustedes. Sigamos entonces con nuestro tema, compañeros. Entonces, tenemos, compañeros, apunten en su cuaderno y que se les quede de memoria, porque eso no lo pueden estar, ni modo que se les va a estar pidiendo, cada vez van a estarles uno pasando el chivo, no, eso los tienen que saber ustedes. Artículos que fundamentan la supremacía constitucional. Entonces, artículos que fundamentan la supremacía constitucional. Artículo 44, 175, 204. Ahora pongan, en otras leyes, Jorge nos decía 114, 113 y 114 de la ley de amparo, ¿va, Jorge? 114 y 115. 114 y 115 de la ley de amparo, 114 y 115 de la ley de amparo.
9 de la ley del organismo judicial. Entonces, eso ya saben, compañeros. Ahora, ¿por qué me fui a ver eso? Porque no pueden, cuando uno les habla de la jerarquía constitucional, no pueden decir, porque lo dice la pirámide de Kelsen. No se puede, porque la pirámide de Kelsen, ese concepto de la pirámide de Kelsen es bueno, no es que sea malo, pero la pirámide de Kelsen es solo como un reflejo que nos permite a nosotros visualmente poner un triangulito y poner las leyes ahí en orden, y eso me ayuda a entender cuál es el nivel de jerarquía. Pero solo me ayuda a entenderlo, ¿verdad? Pero la supremacía constitucional no pueden ustedes decir que se deriva de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Eso no se puede decir así. La pirámide de Kelsen solo es como el dibujo que me permite tener una imagen de los niveles de jerarquía de la ley, nada más, pero no puede convertirse en no es una ley, ¿verdad? Y en consecuencia no puede prevalecer, no puede ser invocada como un fundamento, ¿verdad? Salvo que doctrinariamente hubiera la necesidad de hacer un análisis, pueden hacer un análisis de eso, pero no pueden entonces utilizarlo como supremacía, como un fundamento legal. Usan la ley, fundamentan en ley, y si quieren le adornan con la pirámide de Kelsen, ¿va? ¿Estamos claros, compañeros, ahora del uso de la pirámide de Kelsen? ¿Estamos claros, va? Sí, licenciado, muchas gracias. Va, entonces ahora sigamos. ¿Qué es lo que me está diciendo estos artículos que vimos? Todo lo que contradice a la Constitución. ¿Qué es, compañero? Lo que contradice, disminuye o tergiversa la Constitución. ¿Qué va a pasar con eso? Son nulas, licenciado. Es nulo. Va. Ahora miren, les voy a... Belinda mencionó algo de ipso iure. Les quiero platicar de eso ipso iure. Va, les quiero... No debería ser yo, va, porque yo no soy el de constitucional, pero se los voy a comentar para que ustedes estén más claros. Vean, compañeros, hay dos formas en donde una ley puede ser establecida como inconstitucional, ¿verdad? Hay dos mecanismos, dos formas en donde una ley podemos afirmar que es inconstitucional, ¿verdad? Número uno, la primera forma es por declaración expresa, ¿verdad? Por declaración expresa de la Corte de Constitucionalidad. O en algunos casos, de los jueces facultados para el respecto. Entonces, yo les había dicho a ustedes, hay dos formas de declarar o de establecer la inconstitucionalidad de una ley, ¿verdad? Una de esas formas es por una declaratoria de inconstitucionalidad que expresamente formula la Corte de Constitucionalidad, o en aquellos casos donde hay jueces que están facultados para el respecto. Básicamente, esto que yo les estoy planteando, compañeros, está fundamentado en los artículos 266, 267. También podría ser 268 también. 266, 267, 268. Entonces, una primera forma de ser que una
es por una declaración expresa que formula la Corte de Constitucionalidad o, en su caso, aquellos juzgados o tribunales que en su momento están facultados para el respecto, como lo pueden ver ustedes en el caso del artículo 266, ¿verdad? Vean que en el 266, en la última línea, no dice Corte de Constitucionalidad, sino que dice el tribunal deberá pronunciarse al respecto. Que ahí estamos hablando de aquellos casos donde otros tribunales circunstancialmente tienen calidad constitucional. Entonces, la primera forma de declarar inconstitucional una ley es derivado de una declaración expresa que hace la propia Corte. O sea, la Corte lo dijo. ¿No han oído ustedes en algún momento cuando dice, es que la Corte dijo, la Corte ya lo dijo? Esa es una declaración expresa. Y el segundo caso donde una ley es inconstitucional es en el caso que la Constitución señale, ¿verdad?, la nulidad ipso iure de aquello que contradiga la Constitución, como el caso del artículo 44. ¿Verdad? El segundo caso de declarar inconstitucional una ley es la nulidad ipso iure, la nulidad de pleno derecho. Entonces, si ven el artículo 44, dice que todo lo que disminuya, tergiversa o restrinja a las normas constitucionales es nula ipso iure. Ese ipso iure significa de pleno derecho. Entonces, es como decir, ya, de un solo. Entonces, cuando hay una norma que contradice abiertamente a la Constitución, entonces la nulidad es ipso iure, de pleno derecho. Ahí no voy a esperar a que la Corte de Constitucionalidad me diga, es que ese artículo es inconstitucional. No, porque entonces no sería ipso iure. O sea, cuando la nulidad es ipso iure, yo no debo esperar a que la Corte de Constitucionalidad, en base a los artículos que vimos hace un ratito, me diga que eso es inconstitucional, sino que es evidente que es inconstitucional. Entonces, de una vez lo aplico, de una vez, no estoy esperando nada, porque si no me tocaría estar esperando a la Corte, y eso no es lo que dice el 44. O sea, el 44 no dice, y todo lo que disminuya, tergiverse y restringe la Constitución, la Corte lo declarará nulo. No dice así. Dice, es nulo ipso iure. Entonces, cuando la declaratoria de inconstitucionalidad es ipso iure, es ya. ¿Verdad? Yo no debo estar esperando ahí una sentencia de la Corte para que yo diga que eso es inconstitucional ipso iure, porque entonces no es ipso iure. ¿Verdad? Véanlo ahí, compañeros, en el 44, y ahí vean ustedes el efecto ipso iure, es de pleno derecho. Pero si yo voy a esperar una sentencia de la constitucionalidad y voy a esperar que la Corte lo diga, entonces no es ipso iure. ¿Verdad, compañeros? ¿No les parece? ¿O sí o no? Sí, licenciado. ¿Va? Sería ilógico. En cambio, hay muchos abogados que dicen, no, es que la Corte lo tiene que decir. No, entonces no es ipso iure. Si yo quiero que la Corte lo diga, para eso está el 266, 267, 268 de la Constitución. Si lo queremos que la Corte lo diga. Pero lo que el 44 me está ordenando no es eso. ¿Va? El 44 me está ordenando yo solo. No está esperando nada. ¿Va? Eso es cuando a veces nos sorprenden a nosotros en una mentira. Todavía quieren, no, voy a comprobarlo. Pues si ya no me están viendo, ya lo vieron. Y todavía quieren decir, lo voy a comprobar. ¿Qué más quieren? ¿Verdad? ¿Estamos, compañeros? Bueno. Ahora, necesito que quede bien claro esto para lo que viene.
Estamos claros. ¿Qué pasa cuando una ley ordinaria, un reglamento, contradice la Constitución? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, compañeros? Son nulas. ¿Es nula, licenciado? Bueno, el acto es nulo. Bueno, entonces ahora, bueno, como ya establecimos eso, ¿qué ley tiene más autoridad? ¿La Constitución o una ley ordinaria? La Constitución, licenciado. La Constitución. Ahora, saquen su código de trabajo, compañeros. Sí, Bueno, ahora que tienen su código de trabajo, vamos al artículo 102 de la Constitución, pero dejen el código de trabajo abierto. Tengan el código de trabajo ahí. Vamos al 102 de la Constitución. En la Constitución, artículo 102, vean cómo dice el artículo 102, compañeros. ¿Verdad? Dice, ahora, es importante que tomen en cuenta, cuando hablamos del artículo 102, estamos hablando de derechos humanos, solo que ahí estamos hablando de derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Porque el artículo 102 desarrolla los derechos mínimos del trabajo. Y el trabajo es parte de los derechos humanos. Vean, por ejemplo, dice, son derechos sociales mínimos. Ahí donde dice son derechos sociales mínimos, compañeros, esto de sociales mínimos tiene dos connotaciones. Digamos, cuando la Constitución dice son derechos sociales mínimos, esa palabra mínimos tiene dos connotaciones. Una, menos que eso no se puede. Cuando la Constitución dice son derechos sociales mínimos, lo que nos está diciendo es menos que eso no se puede. Tiene dos connotaciones, ¿verdad? La palabra, pero la primera es una forma de decir menos que esto no se puede. Menos que qué, menos que lo que viene en el 102, menos que esto no se puede. Y la segunda connotación es cuando dice son derechos sociales mínimos, se considera derechos sociales mínimos aquellos derechos con los que se considera que menos de ellos el ser humano no puede alcanzar la satisfacción. Es lo menos con lo que el ser humano alcanza la satisfacción de sus necesidades. Entonces, cuando la Constitución señala los derechos sociales mínimos, lo que me está diciendo es que son los derechos, son lo menos con lo que el ser humano puede alcanzar la satisfacción de sus necesidades. ¿Verdad? Es como decir, mira, pues para alcanzar tus necesidades, puedes de aquí para arriba, menos ya no, porque si queremos satisfacer tus necesidades, tiene que ser de estos en adelante, no para abajo. Entonces, ya saben, menos que esto no se puede. Y lo menos para satisfacer las necesidades es esto. Es como han oído hablar del salario mínimo. Por eso se llama salario mínimo. Porque menos de eso no me pueden pagar. Y mínimo, ¿por qué mínimo? Es lo menos con lo que el ser humano puede alcanzar la satisfacción de sus necesidades básicas. Lo menos con lo que puede alcanzar la satisfacción de sus necesidades. Menos de eso ya no se puede.
Ahora, después dice el artículo 2, son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación de trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. ¿Cuáles son? El derecho a la libre elección del trabajo, el derecho a la libre elección del trabajo, ¿verdad? ¿Qué es importante aquí basado en esa literal A, compañeros? ¿Qué es importante de la literal A? Que si hay libre elección de trabajo, ¿verdad? No me pueden obligar a mí a ejecutar determinados trabajos. Aquí con este literal A, con esta literal A, estamos en esta, ¿verdad, compañeros? En esto. Aquí con esto, relacionen esto con el artículo 101, donde dice aquí, miren, aquí ve el trabajo. Aquí, esta frase. El trabajo es un derecho y una obligación social. Vean cómo dice, compañeros, el trabajo es un derecho y una obligación social. Saquen su código penal de una vez, compañeros, van sacando su código penal. Entonces, el trabajo es un derecho y una obligación social. Ahora, pero observen cómo está redactado cómo es que está redactado el contenido de la Constitución en este sentido. ¿Verdad? Vean cómo es que está redactado. El trabajo es un derecho. ¿Verdad? En consecuencia, si el trabajo es un derecho, ¿verdad?, no me pueden obligar a trabajar. Si el trabajo es un derecho, no me pueden obligar a trabajar. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto de esto, compañeros, el efecto de esto es que el trabajo forzoso es prohibido. O sea, ¿cuál es el efecto? Que el trabajo forzoso es prohibido. Entonces, si el trabajo es un derecho, quiere decir que no me pueden obligar a trabajar, porque es un derecho. Entonces, en pocas palabras, compañeros, si yo quiero ser vago, yo puedo ser un vago. En nuestro país es un derecho ser vago. Si la persona quiere ser vago, yo soy vago. ¿Verdad? En nuestro país es legal ser vago. ¿Verdad? Es legal. Así como cuando llega el novio de ustedes, compañeras, a su casa y su mamá le dice, ese vago. ¿Verdad? Usted diga, es que mamá, en Guatemala es legal ser vago. ¿Verdad? ¿Por qué es legal ser vago? Porque el artículo 101 de la Constitución señala que el trabajo es un derecho. Y el trabajo forzoso es prohibido en Guatemala. Entonces no me pueden obligar a trabajar. Ahora, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto que sea prohibido, que ser vago es un derecho y que no me pueden obligar a trabajar? Miren, pues si mi mamá, mi papá me quieren mantener, fíjense, si yo tengo
26, 25, 26, 27 años, 28, 29, 30, 30 y algo. Estudio en la Universidad de San Carlos Derecho. Medio hago el mate de estudiar. Me levanto todos los días a las 11 de la mañana. Me acuesto a las 2 de la mañana porque estoy viendo tele, chateando, jugando máquinas. No produzco nada, no aporto nada. Ese es... Me suena conocido eso, ¿va a usted? ¿No le suena así como conocido cuando decimos, tiene 23, 20, 24, 25, 26, 27 años, no trabaja, se levanta a las 11 de la mañana, se duerme a las 2 de la mañana, no produce nada, ni aporta nada en la casa? No se hagan sentir ofendidos. ¿Cuántos estarán aludidos a eso? ¿Verdad? Bueno, pero si su mamá lo quiere mantener a usted, y su mamá piensa que, pobre la nena, tiene 30 años mi nena, y ya tiene 30, no ha trabajado y está en la casa y no produce nada. O, pobre el nene, es que el nene, fíjese que el nene, y yo le digo, ¿y qué edad tiene el nene? 29. Y trabaja. No, es que el nene, es que fíjese que como pobrecito está estudiando y viera cómo le va de difícil estudiar, viera cómo cuesta estudiar. ¿Y dónde estudia? En la Universidad de San Carlos. ¿Y qué estudia? Derecho. ¿En qué semestre va? En el cuarto, fíjese. En el cuarto. ¿Y en qué sección está? En la G. La gran. ¿Y qué edad tiene el nene? 30. Conozco. ¿Va? Así como se va. ¿Qué edad tiene el nene? 30. La gran música. Entonces va. Pero miren, pues, y si su mamá lo quiere mantener, y si su papá lo quiere mantener, va. Yo vi a una muchacha que de 30 el novio llegó y todavía la mamá le dice, ay, no, si yo no quería que se fuera de la casa. A la gran música. El novio dice, entonces me vengo a vivir yo también. ¿Va? Y como le gusta mantener vagos, el novio quería llegar, va, porque le gustan los vagos. Entonces también va. Ahora, pero ¿saben que eso es un derecho, compañeros? ¿Por qué? Porque si la mamá lo quiere mantener y alguien lo quiere mantener, es su problema. Ahora, obligación de mantenerlo no hay, ¿va? Allá es decisión. Ahora, pero ¿cómo afecta esto? ¿Cómo afecta este tema? Vean el artículo, vean su código penal, compañeros, saquen su código penal. Artículo 87 del Código Penal. La vagancia habitual, licenciada. Entonces, ¿cuál es el efecto del artículo 101 constitucional vean el 93 también del penal, 87 y 93 del penal? Vean esos dos. 87 numeral 5. Numeral 5 es verdad. ¿Quién me dijo? Licenciado, numeral 5. Numeral 5, Elizabeth. 87 numeral 5 y 93. Muy bien. ¿De qué habla el 93? Peligrosidad por vagancia. Va. Entonces vean cuál es el efecto, compañeros, del artículo 101, constitucional y el artículo 102 literal A de la Constitución frente al artículo 87 numeral 5 y 93 de la Constitución. Es que tenemos el efecto que si trabajar es un derecho y no es una obligación, si yo quiero puedo ser vago y no podrá afectarme, no podrán sancionarme, ni podrán tomar medidas contra mi persona por ser vago. ¿Verdad? Entonces, en consecuencia de eso, los artículos 87, numeral 5 y 93 del Código Penal son inconstitucionales por contradicción constitucional. ¿Verdad? Entonces, me imagino que ustedes en penales habrán aclarado que esos artículos contradicen a la Constitución.
Entonces, ¿por qué razón? Y además, el trabajo forzoso es prohibido. Entonces, ese es el efecto. Entonces, ahí lo que tenemos es un ejemplo de un caso en donde la contradicción con la Constitución provoca la nulidad ipso iure de dos artículos, una parte de un artículo y otro completo del Código Penal. No me pueden afectar por ser vago, porque ser vago es un derecho. Entonces no me pueden aplicar el artículo 93, no puede aplicarse. Y saben, compañeros, que esta es la... ¿Por qué a los no se les manda a trabajar? Ustedes han oído que sus papás o han oído que mucha gente dice, es que deberían de sacar a los presos a hacer carreteras. Y entonces mucho de lo que se invoca es el 93, el 101 de la Constitución, de por qué no los mandan a hacer carreteras. Yo sí tengo el criterio que debería, que no es aplicable en el caso de los reos, pero todo el mundo así lo aplica. Pero es el fundamento que se usa. ¿Estamos claros ahí, compañeros? ¿Ya se dieron cuenta entonces cómo afecta el 101 de la Constitución a estos artículos del Código Penal? Ahora regresemos, compañeros, al artículo 102. Artículo 102. En el caso del artículo 102, literal A, ya teníamos, ¿va? Derecho a la libre elección de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo puedo trabajar en lo que yo quiera, que me den, ahora, pero tomen en cuenta que algo que es importante, no quiere decir que el patrón no está obligado a darme el trabajo, quiere decir que yo voy a escoger el trabajo que yo voy a ir a pedir el trabajo que yo quiera, que el patrón no me esté obligado a dármelo, no. Eso no es lo que dice la Constitución, que el patrón no me tenga que dar trabajo, no. Que yo tengo el derecho de pedir el que a mí me guste. Y que yo puedo pedir yo puedo ir a pedir el trabajo que a mí me guste, pedir el que yo quiera. Que me lo den, no. ¿Verdad? Bueno, esa es la literal A. No voy a ver todas, sino que solo unas que me interesan. ¿Verdad? En la literal C, igualdad de salario para igual trabajo. Esto es un derivado del artículo 4 constitucional en relación a la igualdad jurídica, ¿verdad? Igualdad en condiciones, ¿verdad? Por eso dice igualdad de salario para igual trabajo. Tiene que ser un trabajo igual, ¿va? Para que yo exija que me paguen igual a un hombre que a una mujer o a una mujer que a un hombre. Tiene que ser un mismo trabajo. Bueno, voy a adelantarme un poquito. La literal E, la inembargabilidad del salario. La literal F, fijación periódica del salario mínimo. Ese era el que yo les decía del salario mínimo, que es lo menos que me pueden pagar mensualmente y es con lo menos que se considera que el ser humano puede satisfacer sus necesidades básicas. La literal G, que se refiere a la jornada ordinaria de trabajo. Estos artículos yo no los estoy viendo porque esos los van a ver el otro semestre. Ustedes empiezan laboral ya en el 5º semestre, entonces ahí ya van a desarrollar esos artículos. Yo solo estoy mencionando los que me interesan como parte de derechos humanos. ¿Qué manda Belkis? ¿Qué manda? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Un gusto. Bien, gracias. Yo tengo una duda con respecto al artículo 102 constitucional, donde dice igualdad de salario. O sea, y las personas que trabajan en tortillería, licenciados, que ganan 30 quetzales diarios. ¿Qué tienen? ¿Cómo se llama? ¿Cómo pueden, o sea, o una persona que trabaja en casa no le pagan el salario mínimo, les pagan como 1000 quetzales? Sí, pero eso no, pero sí, Belkis, pero eso no es el tema del artículo, eso no es el literal C del 102. No, ¿están obligadas esas personas a pagar el salario mínimo o no? Sí, no, mire, pues,
primero vamos en orden. Usted me está hablando del principio de igualdad que está en el artículo 102, literal C. ¿De eso me estaba hablando o no? Sí, licenciado, de eso le hablo. Ese tema de igualdad no tiene nada que ver con el salario mínimo, ni tiene que ver con el trabajo de tortillerías, ni tiene que ver con el trabajo de casa particular. Cuando el artículo 102, literal C, habla de igualdad de salario para igual trabajo, lo que quiere decir es que si en un lugar tenemos a un hombre trabajando y hace cierta labor, y tenemos en el mismo lugar a una mujer trabajando y hace la misma labor, el mismo trabajo, la misma cantidad, en las condiciones, quiere decir que el hombre y la mujer deben ganar igual, pero por eso está hablando de igualdad. Entonces, cuando el artículo 102, literal C, habla de igualdad de salario, lo que nos está planteando es que tenemos a dos personas en el mismo lugar, haciendo el mismo trabajo, pero uno gana más que otro. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos en un lugar a un hombre que gana más que una mujer y hacen lo mismo, entonces se estaría violando este artículo, ¿verdad? Esa es la literal C. Ahora, aparte, Belkis habló de otro tema, que ese es el salario mínimo. Ese es otro tema, no es el mismo con la literal C. Y la respuesta a esa duda que usted tiene, Belkis, lea el primer párrafo del artículo 102 constitucional. Ahí está su respuesta. Entonces, la pregunta de Belkis es, ¿hay que pagarle a una persona de tortillería lo que regula el artículo 102, literal F de la Constitución? ¿Hay que pagarle a una persona de una tortillería lo que regula el artículo 102, literal F de la Constitución? ¿O hay que pagarle a una persona de casa particular lo que regula el artículo 102, literal F de la Constitución? Esa es la pregunta. La respuesta, ¿dónde está? Lean el primer párrafo. ¿Qué dice lean el primer párrafo y ahora respondan ustedes mismos. Entonces, la pregunta es, ¿hay que pagarle a una persona de tortillería lo que dice la literal F del artículo 102? ¿Qué manda Erika? Buenas noches, licenciado. Yo pienso que no, porque no tienen los mismos estudios, académicamente no están preparados para hacer el mismo trabajo que una persona que estudió, ¿verdad? Entonces, ellos tienen sus derechos, pero también tienen que prepararse. José Ángel. Gracias, Erika. Lick, yo me voy más por el hecho de la libertad del trabajo, porque al fin y al cabo nadie los está obligando a trabajar ahí. Entonces, ellos eligen sus condiciones salariales, se podría decir. ¿Quién más estaba? Jimmy. Sí, licenciado. Como derechos mínimos, sí tendrían que pagarle el salario mínimo, ¿verdad? Pero, porque acá en el 102, que dice que son derechos sociales mínimos, y usted dijo que los mínimos son con los que se logra satisfacer las necesidades. El problema tal vez no lleva al grado académico, sino que a la necesidad que la persona tiene a lo que el gobierno en sí no puede generar una fuentes de empleo más estables para la población. Yo creo que me largué para otro lado, pero sí debería tener el salario mínimo. El problema es que en las tortillerías o en cualquier otro lados hay mucho, se complementa con la alimentación, con el hospedaje, con otras cosas, entonces por eso se ve que ganan menos, pienso yo, pero no tengo conocimiento amplio sobre ese tema de las tortillerías, de lo que hablaba la compañera. Bueno, vean, compañeros, de los ejemplos que puso Belkis, yo lo que les estoy preguntando es, pues, lo que dijo ella, ¿es obligado pagarle a una persona la literal F
del artículo 102 habló de salario. ¿Eso solo salario dijo Babelkis o habló de otro derecho? Solo salario. Mínimo. Salario, licenciado. Salario mínimo. Solo eso. ¿Va? Entonces, ¿es obligado pagarle a una persona el salario, eso que está aquí en la literal F? Damie. Yo consideraría que no, licenciado, porque son trabajos informales. Yeah. Bueno, vean pues, compañeros, ¿dónde está la respuesta a esto? Lo voy a colocar aquí nuevamente. Vean cómo está redactado el artículo 102 de la Constitución. Se recuerdan que los epígrafes no forman parte del artículo. Esto es un epígrafe, no forma parte del artículo. Estos epígrafes solo son orientadores nada más, pero no forman parte del artículo. Entonces, cuando nosotros invocamos una ley, no invocamos al epígrafe porque no es parte del artículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué invocamos nosotros? Estos solo sirven para referencia, así como yo le decía a Flor, ¿va? Cuando estemos en una reunión, mencionamos esto. Pero cuando yo quiero invocar una ley, uso el contenido del artículo. Ahora miren pues, compañeros, en pocas palabras, les está diciendo estas dos líneas, les está preguntando a ustedes su opinión, les está preguntando a ustedes su criterio, les está diciendo que opinen sobre sus concepciones de formalidad o informalidad del trabajo, les está diciendo a ustedes que a ustedes les importa o les valga de qué se trata el trabajo. Les pregunto, compañeros, ¿en algún momento la ley les está preguntando algo a ustedes? Les está diciendo les está preguntando su opinión en torno a si es formal, informal, si es educado o no es educado. ¿Les preguntó eso la ley, compañeros? Mario. No, licenciado. No, licenciado. Entonces, en pocas palabras, me vale lo que ustedes opinen. Así, ¿saben qué les está diciendo el 102? A mí qué me importa lo que ustedes opinen. ¿No? A mí me vale que ustedes piensen que si es educado o no es educado, si es formal o no es formal. ¿Les está preguntando, compañeros? Vaya, esto es la ley de orden público constitucional. Entonces, por eso le decía a Belkis, la respuesta está ahí. Entonces, Belkis dice, mire, y le tienen que pagar salario mínimo. Yo le digo, Belkis, lea el primer párrafo. Léalo. Y le está preguntando si le da la gana pagar eso. Le está preguntando eso, pero le está pidiendo permiso a usted. Le está diciendo qué opina. Fíjese cómo dice el artículo. Dice, son derechos sociales mínimos. Y yo por eso empecé y les dije, menos que esto no se puede. ¿Va? Entonces ahí no... Esa es la respuesta, compañero. Ahí está la respuesta en eso que tengo yo ahí en gris. Nadie les preguntó qué opinaban ustedes. No, la Constitución no les está diciendo, sí, pues sí, es que opinan tal. Le vale lo que ustedes opinen. Ahí está diciendo que son derechos sociales mínimos, ¿va? Que fundamentan la legislación de trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. Ahí está. A partir de ahí, lo que viene ahí no es si quieren, no es si les parece, no es si opinan, no es si es formal o informal, no es si se graduó de la NASA o no salió de la NASA. Puede ser que la persona jamás puso un pie en una escuela. Nadie, ahí no dice, y estarán sujetos al nivel académico, y dependerá si son pobres, nada. Ahí dice, lo menos que debe hacerse es esto que viene acá. Va, entonces, que quede claro, compañero, lo menos que debe hacerse en el trabajo es lo que viene, todo lo que está aquí en el 102, lo menos. ¿Va? ¿Estamos claros, compañeros?
Entonces, nada de estar abriendo la puerta y, ay, pero nada, ahí no dice si quieren. Y disculpen que se los diga en ese tono, pero es en el afán. Yo creo que ahí quedó claro, ¿o no? Va. Sí, licenciado. Buenísimo, Lick. Va. Ahora, otra cosa. Ahora, mire, pues, otro tema, pero ese es otro tema. Nosotros estamos acostumbrados a que la gente no cumple la ley. Pero entonces aquí lo que va a pasar es que cada vez que encuentren ustedes un caso, una situación, ya sea de ustedes o de algún conocido o de otra persona, o que ustedes los contraten como patronos, porque ustedes algún día pueden ser asesores legales de un patrono, o ustedes pueden tener su empresita o su negocito. Ustedes pueden ser empresarios. Una cosa es que lo que dice el 102, ahí no está preguntando si quieren. Ahora, independiente es que sí hay gente que no cumple la ley. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la literal C, puede ser que encontremos casos donde al hombre le pagan más y a la mujer menos, pero el trabajo tiene que ser lo mismo. Entonces, ahí hay una violación de ley. Y, por ejemplo, puede darse el caso que no estemos pagando el salario mínimo. Puede darse el caso como pasa en las tortillerías, como pasa en las fronteras, etcétera. Puede ser que no estemos pagando esto. Puede ser. Pero lo que hay ahí es una infracción a una ley laboral. Hay una violación a la Constitución y una infracción a una ley laboral. Eso es lo que hay. Pero ahí no les está diciendo si quieren ustedes o qué opinan o qué piensan. No, eso no está diciendo ahí. Está diciendo que lo tienen que pagar. Ahora, que las personas no cumplan la ley, eso ya será sujeto a un procedimiento sancionatorio. Entonces usted le puede decir al patrono, mira, pues si quieres no pagues el salario mínimo, pero te arriesgas. Te arriesgas que si te cae la inspección de trabajo, o si la persona va con el juez o una demanda, vas a tener un clavo. Allá vos tenés obligación de pagarlo. Puedes hacerte loco y no pagarlo, pero sabes a lo que te están metiendo. ¿Verdad? Eso es lo que tienen que, así es como deben ver ese artículo ustedes. ¿Estamos con ellos? Entonces ya no me da tiempo de desarrollar. Como estoy hablando del 102, voy a seguir con el 102 porque me falta llegar a lo que quería. Todavía no llegué a lo que yo quería llegar, pero del tema de derechos humanos que plantear, pero en la próxima clase, les quiero aclarar algo, solo una cuestión, un comercial. Van a escuchar que probablemente no hay clases el lunes. Van a escuchar, pero yo estoy pendiente todavía de que si sí o no. Entonces, yo les voy a escribir en el grupo, ¿va? Y yo les voy a poner si hay o no hay clases, pero aunque ustedes escuchen que no, en mi caso, ustedes esperen lo que yo les diga. Puede ser que el IC de las 7 les diga a ustedes, miren, el lunes no hay clases ustedes. Puede ser que él no dé clases. Pero yo estoy pendiente de ver si sí lo voy a hacer. Y si en caso no, miren, si les doy clases el lunes o no, yo lo voy a poner en el grupo. Entonces, conmigo, esperen a lo que yo les diga, no lo que les diga el otro licenciado. El otro licenciado les puede decir que no, es problema de él. Pero yo yo les voy a informar en el tablero. ¿Estamos, compañeros? Va. Muchas gracias, licenciado. Estamos pendientes para otra clase. Nos vemos, compañeros.